continuación, voy a presentar a Gonzalo Bravo, un ingeniero civil orientado a la planificación y gestión de obras civiles, tanto en la rama de la construcción como en la de la ingeniería sanitaria, diseño, cálculos, proyectos, planificación y dirección de obras de infraestructura viales, sanitarias y edilicias. Es egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Córdoba. Ha participado en la empresa IDIC S.A. Trabajó también en el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, en el área técnica de estudios y proyectos, agua potable y desagües cloacales. Trabaja en la empresa DICSA, Diseño y Construcciones. En la Facultad de Ingeniería, en el área civil, es profesor de la materia de Ingeniería Sanitaria, es consultor en energía, construcción de vivienda, edificios en altura, al igual que Ingeniería Sanitaria, Hidráulica y Ambiental. Lo he tratado de resumir, Gonzalo, porque es mucho, así que y también últimamente está dando cátedra en Ingeniería Industrial. Bueno, gracias Gonzalo por la visita y bueno, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches ya creo. Gracias Jorge por la invitación. Bueno, me voy a presentar, mi nombre es Gonzalo Bravo, soy ingeniero civil, un poco ya dijo Jorge. Soy egresado de la Universidad Católica, actual docente de la Universidad Católica. Tuve la oportunidad o la dicha de que ellos fueran mis docentes, ambos docentes míos, en distintas materias, así que lo aprendí gracias a ellos. Me dedico a recursos hídricos fundamentalmente. Tengo mucho que ver en el área de ingeniería sanitaria y lo que voy a tratar de explicarles ahora es un poco los procesos para la provisión o para el abastecimiento de agua potable. Estos procesos son varios, ¿sí? Y muchas veces en todas las localidades, como recién veníamos conversando, hay algunos que se olvidan. Por ahí hay momentos en que se les presta mucho énfasis a la fuente de abastecimiento y nos olvidamos del cuidado del recurso. Entonces no es cuestión de ir todo el tiempo generando fuentes de abastecimiento. ¿Podemos pasar a la siguiente filmina, por favor? Bueno. En ingeniería sanitaria nosotros trabajamos con el agua potable y el saneamiento tanto de nuestro ejido urbano como del mismo ejido rural también. Particularmente vamos a hablar bastante del ejido urbano. En ingeniería sanitaria nosotros trabajamos con lo que es el agua, los desagües cloacales, ¿sí? Los desagües pluviales y los residuos sólidos urbanos. Bien, en esta oportunidad, y lo que más aqueja acá en Valle Hermoso, o particularmente de lo que más yo voy a hablar ahora, es de los procesos para la provisión de agua potable. Podemos pasar a la otra. La ingeniería sanitaria es muy importante desde el punto de vista de que mejora nuestro medio ambiente o nuestra calidad de vida. Entonces, con lo que queremos lograr, lo que queremos empezar a transmitir, es un poco de ayuda a quienes no tienen la oportunidad de estudiar lo mismo que estudiamos nosotros, para transmitir y comunicar a toda la gente esto de la conciencia del mantener o del cuidar el agua. Si logramos trabajar esto, vamos a encontrar que esto es una solución muy grande, primero para la salud y segundo para el medio ambiente. Bien. Siguiente, por favor. Como decía Carlos recién, el agua trabaja vagamente y a su vez trabaja por sí sola. Quizás no necesita de nuestra ayuda para realizar todo su trabajo y eso se traduce en un ciclo hidrológico. Este ciclo hidrológico empieza
a trabajar desde que encontramos el agua en los océanos, los ríos, que por el clima o por el mismo ciclo que se va generando, vamos a ver que se produce la evaporación de esta agua. Esa agua, al evaporarse, se transforma en nubes. Estos cumulonimbus se van transportando hasta que se transforman en precipitaciones. Estas precipitaciones caen dentro de nuestra superficie terrestre, o de nuestra misma superficie de agua que tenemos. Algo se traslada superficialmente, se transporta superficialmente, lo otro se infiltra. Esto que se infiltra lleva a nuestras napas freáticas, y algo de lo que reciben la vegetación y los ríos se vuelve a hacer o la evapotranspiración de los árboles o nuevamente la evaporación superficial de los lagos, ríos y arroyos. Ahora sí la foto. Para hablar un poco de estos procesos en el abastecimiento de agua o en la provisión de agua potable, yo voy a marcar estas 5 grandes ramas que vemos por debajo, ¿sí? Porque un poco ya hablamos de cómo sería o de dónde podríamos sacar el agua, los estudios y trabajos previos que hay que realizar para determinar el agua, los criterios de diseño, que es el consumo, la dotación, la población a servir y el radio a servir, y luego las condiciones en las que podemos encontrar esta agua. Estas condiciones nosotros las podemos medir entre físicas, químicas y bacteriológicas o microbiológicas. Pero yo voy a hacer mucho hincapié en estas 5 partes que nos permiten a nosotros hacernos de agua potable en nuestros domicilios, en nuestros negocios o en nuestras industrias. Como primero, las fuentes de abastecimiento y obras de captación, porque lo que primero tenemos que encontrar es de dónde sacar el agua, que sería nuestra fuente de abastecimiento, y luego cómo hacernos de esa agua, que sería la obra de captación. Esto nos va a permitir determinar qué cantidad y qué calidad de agua vamos a contar en cada una de las localidades o en cada uno de los radios a servir. Existen fuentes subterráneas, como puede ser el caso de una perforación que recién preguntaban. Para estas perforaciones nosotros vamos a realizar distintos estudios, pero nos vamos a encontrar que con el pasar de los años nosotros vamos a hacer perforaciones y vamos a seguir haciendo perforaciones y estamos todos sacando agua del mismo lugar. ¿Bien? Entonces es una fuente que se nos va a ir restringiendo con el pasar del tiempo. Podemos, sí, optar por las fuentes superficiales o subsuperficiales. Se le puede llamar subsuperficial a una fuente de abastecimiento que podemos llegar a tomar desde el río. Entonces vamos a realizar una obra de captación en el lecho mismo del río. Por supuesto que va a quedar tapada, no lo vamos a ver, por eso le llamamos subsuperficiales. O al mismo tiempo podemos llegar a designar como una obra de captación superficial, a colocar una bomba de extracción en agua directamente, propiamente ahí desde el lecho del río. Entonces tenemos distintas formas de abastecernos o de hacernos de esta agua y de esta obra de captación. Por eso no le quiero prestar mucha importancia a esta parte de la disertación, porque digamos que es la parte más fácil o en la cual trabajamos habitualmente. Si quisiera continuar con lo que sería lo más costoso o la parte fundamental de todo este sistema de tratamiento. No muchas veces nos vamos a encontrar con agua de la calidad con la cual nosotros necesitamos contar para ser provista a cada uno de los vecinos. Estos procesos de potabilización son, por decirles, costosos, hasta algunas veces de poco rendimiento. Entonces nos va limitando la producción del agua. Los procedimientos básicos de potabilización, uno de los principales es la sedimentación. Nosotros vamos a ver, si juntamos agua en un reservorio, vamos a ver que las partículas que están suspendidas, las partículas contaminantes del agua, por su propio peso van a ir sedimentando.
En el caso de que estas partículas por sedimentación no puedan hacerlo por sí solas, vamos a ayudar con algún elemento coagulante o con una floculación para hacer que muchas partículas se junten, formen una masa más grande, ¿sí?, de partículas, y ahí sí sedimenten por sí solas. Si no logramos tratar el agua de esta forma, o de ya tenerla lista para el consumo humano, podemos recurrir a otro proceso que es la filtración. Y es el proceso habitual. Hasta muchos hoy en nuestras casas contamos con sistemas de filtración caseros de algunas marcas reconocidas, como pueden llegar a existir hoy en el mercado. Si no, compramos el agua en bidones o de otro tipo de abastecimiento. Volviendo un poco al tema de las perforaciones, hay muchas veces, y hay en distintas zonas, donde nos encontramos con aguas duras en las perforaciones. Si bien el agua que podemos llegar a obtener de las perforaciones, por lo general, es de mejor calidad que la que puede llegar a estar superficialmente en el ambiente, vamos a encontrar un sistema de tratamiento que es la ósmosis inversa, que nosotros lo necesitamos para tratar aguas duras o agua que con un gran contenido salino. ¿Qué pasa con este sistema de ósmosis inversa? También se han ido instalando plantas de tratamiento de ósmosis inversa a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Córdoba, sin saber casi toda la gente de la población que la productividad de estas plantas de tratamiento es muy poca. Si nosotros necesitamos 50 litros de agua, vamos a utilizar cerca de 120 litros de agua para llegar a producir estos 50. Bien, los otros 70 o 60 puede llegar a ser un poquito más del doble, van a ser desechos que nosotros vamos a terminar tirando porque el agua no va a terminar sirviendo, porque va a quedar con todo el contenido salino que nosotros le estamos extrayendo. Muchas veces también nos vamos a encontrar con fuentes de abastecimiento y obras de captación en la cual ya tenemos el agua en condiciones para ser apta para el consumo humano. No vamos a necesitar tratarla ni plantear una planta de potabilización. Esto ocurre muy pocas veces y solamente vamos a necesitar realizar una pequeña desinfección, ya sea con la adición de cloro, con otros tratamientos como ozono, pero habitualmente lo que más utilizamos es la dosificación de cloro, porque a su vez brindamos un cierto periodo de tener el agua reservada con una cierta cantidad de cloro para que al día siguiente también pueda llegar a ser. A esto le llamamos un cloro residual, que puede llegar a presentar el agua, o es necesario que presente el agua para que sea apta para el consumo humano en lo posterior. Dentro de todo este proceso, nosotros ya sacamos el agua, ya tenemos el agua, ya sabemos de dónde vamos a sacar el agua, y vamos a tener ahora que plantear dónde vamos a acumular o cómo vamos a acumular esta agua. Si nos planteamos en una localidad como puede llegar a ser esta de Valle Hermoso, vamos a tener una cierta población y vamos a necesitar garantizar, brindar un servicio de agua, ¿sí?, por el lapso, supongamos, de 24 horas. Entonces yo voy a hacer un cálculo como ingeniero y voy a decir que vamos a necesitar almacenar agua en una cisterna o en un reservorio, ¿sí?, para garantizar que cualquier otro problema de que yo al día siguiente no pueda hacerme de agua de mi fuente de captación, al menos tengo la posibilidad de seguir brindando el servicio. Para eso existen estos reservorios y estos almacenamientos, y siempre trabajan hasta en algún conjunto. Podemos llegar a encontrar las cisternas, que es lo más habitual que vamos a encontrar en las localidades, que estas pueden ser enterradas, semienterradas o a su vez a nivel superficial. Estas cisternas nosotros las vamos a acompañar por o un sistema de bombeo o un tanque elevado. ¿Qué vamos a lograr con este sistema de bombeo o este tanque elevado? Es, una vez almacenada el agua, ¿sí?, poder llevarla a la presión necesaria y a la cantidad necesaria a cada uno de los vecinos. Estos sistemas de bombeo nos van a permitir que nosotros extraigamos directamente el agua de las cisternas
y mediante todo un sistema y un consumo energético le brindemos a nuestros habitantes el agua en sus casas con la presión adecuada para que llegue hasta subir al tanque y almacenar al tanque. Es conveniente que tomemos la conciencia y que sea sumamente necesario de que cada uno en su casa tenga un tanque de reservorio de al menos 1000 litros por familia. Esto le permite a cada organismo público mantener a cada una de las familias al menos por 1 o 2 días de provisión de agua si llegamos a tener algún problema de rotura de caño o de no contar con el servicio de agua. Esto es fundamental plantearlo. Si no contamos con la energía o con los sistemas de bombeo, vamos a volver a lo que se utilizaba antes. Actualmente, hoy todavía podemos seguir viendo en algunas localidades, que es pasar el agua de las cisternas a un sistema de tanque elevado. Este sistema de tanque elevado va a lograr que nosotros tengamos el agua a una cierta altura y ella por sí sola, con esa presión o con esos metros columna de agua, va a llegar a cada una de las viviendas de los vecinos por la misma gravedad. Lo mismo que hacen los sistemas de bombeo. Una vez que logramos almacenar este agua, tenemos que distribuirla y llegar a cada uno de los vecinos. Esto lo vamos a lograr con cañerías que vamos a ir colocando por las calles de nuestra traza de ciudad o nuestra traza urbana. Estas cañerías existen de distintos materiales y de distintos diámetros. Nosotros también vamos a trabajar con los materiales y con los diámetros para ir facilitando la llegada del agua a cada una de las viviendas. Es importante que nosotros trabajemos con un sistema de distribución que nosotros le llamamos de malla cerrada. Esta malla cerrada hace que yo en mi vivienda pueda recibir el agua tanto de la derecha como de la izquierda. Si hay un problema a la derecha, me va a llegar el agua desde la izquierda. Si hay un problema a la izquierda, me va a llegar el agua a la derecha, a la inversa. Existen en estas localidades, ¿sí?, todas mallas abiertas en las cuales va solamente un tramo de cañería hasta el último vecino que se encuentra allí al fondo. Es importante que este último vecino sea una conexión domiciliaria y que no haya tramos de cañería en los cuales esté estancada el agua. Bien, esto de la malla cerrada nos va a permitir que nosotros trabajemos en una zona y que el agua, como les decía recién, en este punto llegue tanto de este lado como de este lado. Nunca es factible, o muy pocas veces es factible que logremos encontrarnos con esto. Entonces por eso es que pedimos que si contamos en una localidad con mallas abiertas, coloquemos una conexión domiciliaria en el extremo de la cañería o una cañería o cámara de desagüe para lograr extraer todo el agua en el momento de la rotura o de la falta de la operación y mantenimiento del servicio. Dentro de todo este tipo de mallas vamos a empezar a encontrarnos con herramientas fundamentales para la operación y el mantenimiento de este servicio, ¿sí?, a su vez como de control y medición. Siguiente, por favor. Es importante que empecemos a trabajar ahora, que empecemos a colocar en todas las localidades para que no pase lo que le pasa a la señora, por ejemplo, y cada uno va a tener que empezar a contar con un medidor domiciliario. Es importante que en las localidades empecemos a trabajar más en esto que en buscar perforaciones de agua. Y acá es donde yo quiero hacer bastante hincapié, porque vamos a lograr un consenso muy grande si encontramos que la señora realmente cuide su agua y pague realmente por el cuidado que ella le brinda al agua, y quien no cuida el agua pague realmente por no brindar el cuidado de esa agua. Sí. Quería decirle también, y después termino, que a veces la gente es ignorante, porque cuando dicen de acá de agua corriente que no gastemos agua, bueno, nosotros tenemos medidor de agua en casa, pero no viene. Pero los vecinos, ellos tienen pileta, pero a ellos no les importa que pase la preparadora. Y yo me cansé
a lo mejor esto no, lo que voy a decir no tiene nada que ver con esto. Ahí en la municipalidad, que manden un inspector casa por casa a controlar de dónde sacan para las piletas el agua. Acá le conseguí el inspector. ¿Me entiende? Y no me hace caso. No me hace caso. Hay unas vecinas mías, tienen piletas, las piletas llenas, y no pagan, porque en mi casa no las dejan. No, sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, la idea es tratar de ir contribuyendo a esta educación ambiental, a este sistema de provisión de agua potable, digamos. Y por supuesto que más allá de que pedir el compromiso de cada uno de los ciudadanos, de pedir el compromiso de cada una de las personas, es ir trabajando en pos de ir brindando todos los elementos para que esto siempre empiece a funcionar un poquito mejor. No solo que voy a recalcar el uso de medidores, siguiente por favor, sino que voy a tratar de recalcar el uso de distintas herramientas que va a llevar esta red de distribución o este sistema de agua potable. Es importante que dentro de estas redes, dentro de la cañería que me conduce el agua desde la obra de captación hasta las cisternas, contemos con válvulas de aire para eliminar el aire que se va quedando dentro de las cañerías. De esta forma vamos a minimizar las roturas de la cañería. Cámaras de desagüe y de limpieza, para que cuando haya algún problema no le llegue el día siguiente a todos los vecinos el agua totalmente contaminada. Bien. Válvulas hidrantes para contribuir en momentos de incendio o de algún problema que se haya producido cerca de los alrededores de la población. Si ven acá una jirafa, le llamamos nosotros, una toma en carga para poder llenar camiones y tener esto repartido en distintos lugares de la localidad para venir con los camiones vacíos, llenarlos acá y distribuir más cerca y no tener que andar trayendo camiones desde el dique Cruz del Eje, por ejemplo, hasta esa zona o desde el lago San Roque hasta esa zona. Entonces, es ir proporcionando cada vez más obras y servicios para que todos estos sistemas empiecen a ser más óptimos. No solo de buscar una fuente de abastecimiento y de inculcarle a la gente de que la cuide. Sabemos que va a haber mucha gente que no la va a cuidar, entonces nosotros vamos a empezar a brindar cada vez más redes o servicios de distribución del agua donde vamos a poder brindarle un mejor servicio a cada una de las personas. Para llegar a encontrar todas estas obras, o la mejor obra, por así decirlo, para el abastecimiento de agua potable, vamos a requerir de un grupo de ingenieros, de un grupo de especialistas, un grupo de ambientalistas, y entre ellos vamos a llevar adelante un proyecto en el cual vamos a trabajar no solo con la población, porque es fundamental que conozcamos la cantidad de habitantes que nosotros tenemos y vamos a tener. Digo esto porque somos una localidad con turismo. Entonces, en junio o en mayo somos pocos. En enero ya somos un montón. Entonces, tampoco podemos pretender tener una obra para abastecer enero cuando realmente en mayo va a ser una obra muy grande y muy costosa de mantener en relación a lo que se haría en enero. Entonces, tenemos que trabajar con una población, con un consumo o con una dotación. Yo lo marco como un consumo porque soy un convencido de que mientras más lleguemos a la gente y más hablemos con la gente, mucho más vamos a cuidar el recurso y mucho más vamos a empezar a cuidarlos todos los recursos. Para esto vamos a confeccionar algunas memorias de cálculo y vamos a determinar unos ciertos caudales que vamos a decir. Este caudal, como el que hablábamos recién, hoy es cerca de 400 litros por habitante por día, 450 litros por habitante por día. Esto sería importantísimo reducirlo. Esto sería muy bueno lograr que nosotros
disminuyamos el consumo. Con esto no quiero decirle que no tomemos agua y que no usemos agua, pero sí que hay que cuidarla. Ya esto lo hablamos un poco, la infraestructura necesaria, las fuentes de agua y la operación, mantenimiento y control del servicio. Bueno, los factores que influyen en el consumo y en la dotación de la población es un poco lo mismo que decíamos antes, el clima, la región en la que estamos, la capacidad de la fuente de producción, la calidad y algo muy fundamental que vuelvo a lo mismo, digamos, que es el costo y el control del consumo, como recién lo remarcaba la señora o como decía Carlos recién. Vamos a llegar a un punto en el que nos vamos a dar cuenta que el agua nos cuesta igual que el combustible para nuestro vehículo. Quizás en ese momento empecemos realmente a cuidarlo como se debe. Para terminar y en agradecimiento, una frase de Leonardo da Vinci, que el agua es la fuerza motriz para la naturaleza, creo que es la única y la más importante, así que es fundamental que la cuidemos y la trabajemos todos. Bueno, la verdad que lo que han disertado ha sido bien entendido por nosotros, pero en mi caso, y creo que todos los que hemos venido a buscar, hemos venido con una solución. Me parece que la solución no la tenemos. La cooperativa nos sigue mandando agua roñosa, sucia, contaminada, y nos cobran. Y esto, acá tendrían que estar los que están manteniendo a la cooperativa, que son los políticos, porque esto es un problema político. Acá no se hace nada porque no se invierte. Si acá se invirtiera, yo tengo mi hija en Jardino, hay 2 pozos de agua y no le falta agua a nadie. Agua potable que yo me traigo los bidones de allá para poder tomar. Gracias, con esto me excuso si verdaderamente me he propasado en algo. No, al contrario, gracias a usted. Si les parece, para no alargar, en todo caso, hacemos la última exposición ahora, que es un poco la semblanza de la situación acá en Vallehermoso hacia grandes rasgos, y después hacemos las preguntas, porque tiene mucho que ver lo que el ingeniero Bravo ha expuesto recién con lo que vamos a ver ahora. Bueno.